La tradición vitivinícola de algunas comarcas de la Comunidad Foral de Navarra ha generado en su entorno una serie de oficios complementarios imprescindibles para suministrar las herramientas, útiles y recipientes que se necesitan en el proceso de producción de vinos de calidad. Uno de estos trabajos relacionados con el mundo del vino ha sido el de tonelero. En la localidad de San Adrián, José Fernández ha continuado con la tradición de fabricar barriles de diferentes tamaños, cuyo origen familiar empezó en el taller de su abuelo. La fabricación de un barril comienza por darle la forma a las duelas, rebajándolas por sus puntas, en una especie de garlopa grande llamada plano. Ahora estamos preparando la madera para armar un barril de 100 litros. Ahora la estamos juntando, dándole la forma adecuada, más estrecha en las puntas y más ancha en la barriga, con objeto de que luego nos dilate la madera y podamos sacar la barriga. Esta concretamente estamos haciendo ahora un barril de castaño. Generalmente se suele emplear roble y castaño. Esta concretamente lo estamos haciendo para sidra. Porque la sidra, como no necesita color, entonces el castaño luego para afinarlo por dentro se queda aislado totalmente. Generalmente se hace pues en roble americano o roble francés indistintamente, eso siempre se emplea para vino y luego ya se emplea el castaño como este pues para sidra o chacolí. Antiguamente se empleaba la madera de cerezo, pero los cerezos actuales son más delgados, pues su destino es la producción de fruta y no de madera. Este trabajo de juntar la madera consiste en darle la forma adecuada a las tablas, con un ligero bisel, para que al juntar unas duelas con otras se obtenga la figura redonda del barril. Pues ahora, como estáis viendo, le estamos dando a la duela, porque esto se llama duela, le estamos dando una caída, la caída correspondiente para que luego el chaflán nos case duela con duela. Esta cabeza la tenemos que hacer exactamente igual que esta, y en el centro dejarle la anchura con objeto de que luego salga el barril. Claro, si se le da aquí más anchura que en las cabezas o se le da demasiado, entonces el barril sale muy tripón y entonces nos arriesgaríamos a romper alguna tabla luego al domarlo. Por eso hay que igualarlas y hilvanarlas bien hilvanadas. Y es uno de los factores importantes para hacer un buen barril, que sepas juntar la madera y prepararla para luego hacer el barril. Una vez que todas las duelas están preparadas, ya se puede armar el barril. Bueno, pues ahora vamos a proceder al levantamiento del barril por mediación de este aro que se llama molde y es el cabezal. A partir de un tope de madera fijado en el aro molde, José coloca las tablas ordenadamente hasta completar el cuerpo. Aquí se suele meter casi siempre una ancha y una estrecha, porque las tablas, como no son todas iguales, se mete una ancha y una estrecha, con el objeto de que el barril sea lo más compacto posible. El ajuste entre las duelas es perfecto, debido al bisel que les ha dado en la plana. Bueno, pues de momento ya está el barril, nos han sobrado estas tablas, que las dejaremos para otro. Los aros molde servirán para sujetar las duelas en todos los procesos posteriores. Para que un tonel quede estanco y no se le salga el líquido contenido, las tablas deberán ajustar perfectamente entre sí.
Ahora vamos a enderezar el barril porque, como bien veis, todas las tablas al armarlo no se tiene la estabilidad suficiente y salen unas más altas que otras. Con objeto de que igualemos las cabezas, ahora lo estamos enderezando. Y lo vamos a enderezar para proceder ya a llevarlo al fuego. Para ajustar los aros al perímetro del barril, el tonelero los golpea rítmicamente con una maza y el chazo. A la vez, va comprobando que todas las duelas estén niveladas por sus extremos. Bueno, pues ya lo tenemos prácticamente domado. Hemos procedido con el chazo y el martillo a poner, primero se pone el aro cabezal, el cuello, el barriga y el pasador, que son los 4 aros que nos van a sujetar el barril para ahora ya llevarlo al fuego y, si queremos, pues domarlo. Y si lo conseguimos, lo domaremos. El barril ya ha quedado armado y llega el momento de domarlo. Para poder darle la forma panzuda, el tonelero deberá dotar de flexibilidad a las duelas. Esto de regarlo es imprescindible porque si no la madera, al estar seca, entonces se nos cascaría en alguna tabla. Y entonces siempre me gusta regarlo un poquito antes y a medio domar. A ver para dónde viene el aire. Viene de allí. Sobre una gruesa chapa de hierro en la parte exterior del taller, José prepara el fuego con virutas y maderas sobrantes de su trabajo, metidas en una parrilla cilíndrica. Pues sí, esto se pone parrilla y generalmente se emplea casi siempre pues madera de roble. De roble porque es más dura y calienta más. Bueno, pues ahora lo vamos a meter ya. Y vamos a proceder a echarle los tornos. Los tornos son unos sencillos aparejos tensores rematados por una sirga que los toneleros utilizan para domar los barriles o toneles. Con uno también se podría domar. Lo que pasa que cuando domas uno se suele salir al barril un pepino. Le decimos un pepino porque como aprieta más de un sitio que de otro, y entonces es conveniente echarle 2. Antes de que llegue el momento de domar las duelas, el tonelero se preocupa de tener todas las herramientas preparadas y las sirgas bien tensadas y ajustadas. Estos son los calces para luego poderle darle vueltas. Esto lo sujetamos y así luego ya no trabajamos tanto ni estamos tan cachos. Intentaremos taparlo un poco con objeto de que se caliente lo antes posible. Bueno, ahora estamos regándolo un poco con objeto de que coja más humedad el barril y más flexibilidad la madera, y entonces al coger flexibilidad domará más fácil. Pero eso tiene que hacer, claro, a fuerza de fuego y agua. Y un poco de paciencia. Es muy importante que coja humedad. Cuanto más humedad coge, más flexibilidad tiene. Es como toda la madera. Si quieres domarla o quieres torcerla un poco, tiene que ser por mediación de agua o vapor, porque si no, no doblaría. Este es un proceso muy lento, pues hay que estar pendiente del fuego y de la temperatura que va cogiendo la madera. La base primordial es el mismo tacto de la mano. La misma mano te lo dice. Te lo dice la mano. Cuando el barril ya está caliente, pues ya te la ha dicho. Y entonces es cuando se procede a cerrarlo. Ya no creas que le falta mucho ya. Cuando el tonelero calcula que las duelas están lo suficientemente húmedas y calientes para poderlas doblar, empieza a tensar las sirgas de los tornos, poco a poco, procurando que las tablas no se rompan al cerrarse. Agua y fuego se complementan en esta tarea que tiene como finalidad darle la forma panzuda al barril. A la vez que va cerrando las duelas, humedece la madera para obtener mayor flexibilidad. Al apretar los aros con el martillo y el chazo, consigue una mayor aproximación entre las tablas. Las duelas del barril ya están domadas, por lo que el tonelero puede detener este proceso.
Bueno, ahora estamos procediendo a meterle al cabezal para dejarlo sujeto. Ahora le empujamos el torno. Nuevamente, hay que golpear los aros molde con el martillo y el chazo. Con su presión, las duelas se van aproximando y adquieren la máxima curvatura. Bueno, esto que estamos haciendo es el rebatido del barril, el cual es conveniente que se rebata un poco para que las juntas empalmen unas con otras y luego, aunque el barril se floje, no se vaya por las juntas. Y por eso hay que batirlo a base de martillazos y muchos golpes. Bueno, vamos a proceder a hacer los aros originales, los que ya con estos ya terminaremos el barril. Este es un fleje galvanizado, dulce. Cortamos los picos, cortamos las esquinitas un poco para que parezca mejor. Ahora vamos a moldar un poco el aro para darle la forma del barril. Estamos doblándolo. Ahora lo medimos, siempre, como bien he dicho, a ojo de buen cubero. Ahora lo vamos a clavar. Vamos a proceder a quitar el primer molde, que ya no nos sirve. Ahora lo bajamos un poco con objeto de que al testarlo la suela no nos pueda pegar en el aro. Ahora vamos a proceder a hacerle el barriga, que es el mismo proceso. Lo que sucede es que el cabeza pues es un fleje de 40 de ancho y el barriga tiene 35. Pero como bien he dicho antes, estos ya serán los fijos, los que se queden ya para el barril termino. Ahora lo hemos medido. Le hacemos lo mismo, le quitamos los picos. Esto más que nada es por embellecer un poco el aro y luego no quede una esquinita. Hacemos la forma del redondo. Una vez se marca con tiza y otro se le da saliva para hacer más rápido. Estos aros siempre, generalmente los suelo poner siempre con un remache para si luego hay que alargar o acortar el aro. Entonces les pongo solamente un remache ahora de momento. La fabricación de cada uno de los 4 aros definitivos que José coloca de momento en el barril sigue en el mismo proceso: toma de medidas, curvado del fleje, remachado del aro, montaje en el barril y ajuste a golpe de martillo y chazo. Uno a uno, los 4 aros definitivos se encargarán de sujetar las duelas. Bueno, ya tenemos el barril prácticamente herrado. Ahora vamos a proceder pues, a hacerle las cabezas. Bueno, pues ahora vamos a proceder al testado del barril. Entonces lo vamos a hacer con una zuela de las muchas que hay. Esta es de 5 coronas, porque las zuelas se catalogaban el tamaño de la zuela por las coronas. Y vamos a proceder al testado para luego hacerle el estobado y el garseado. Bueno, pues el testado consiste en rebajar un poco lo que es la testa para que luego, aparte de lo bonito que queda más el barril, el fondo pueda entrar más fácilmente. Esto es un trabajo de fuerza y al mismo tiempo de habilidad.
ya que no te puedes desviar ni nada, sacar un cordoncillo aquí para que luego poder hacer el garse. Lo primordial también, que es muy importante, es que la azuela pues siempre esté bien afilada, porque si no está bien afilada es difícil que pueda cortar. A golpe de azuela, el tonelero repasa el borde de la testa dándole una inclinación hacia el interior. Para que quede bien sujeto el barril sobre el banco o potro, José lo presiona por medio de una cuerda tensada con el pie. Ahora le vamos a pasar un poquito la cabeza para igualarla. Y otra vez le echamos el ojo. Que esté bien derechito. Pues ahora estamos estobando el barril, que es igualar un poco la madera con objeto de que ahora cuando le estobemos el estobado del gasador, entonces nos haga la ranura perfecta. Como veis, la madera está igualadita toda, limpia por dentro y preparada para hacer el gasero. Esto es el estobador que estoba la madera por dentro y la deja todo igualada, haciéndole un poco de bombo, como si dijésemos un huevo cocido, por dentro, con objeto de quitarle en el centro y no de quitarle ni arriba ni abajo. Pues ahora dejamos el estobador, que ya está hecho, y cogemos el gasador. El gasador es una cuchilla muy peculiar, ya que tiene dos cuchillas que son las que marcan, pero son dos cuchillas aquí que van paralelas, que son las que marcan, las que muerden, y luego esta es la que arranca. Y con esto vamos a hacer la ranura para poder meter el fondo. El tonelero seguirá el mismo proceso para hacer las ranuras en las dos cabezas del barril en las que irán fijados los fondos. Bueno, pues ya está terminadito el barril, las cabezas hechas, y ahora procederemos a llevarlo para hacer los fondos. Ahora vamos a proceder a tomar la medida al barril. Ya saben que para sacar una circunferencia pues son necesarios los 6 puntos. Esto tiene que ser muy exacto para que luego no existan fugas. Pues aquí parece ser que lo tenemos ya. Vamos a proceder ahora al entablillado de las tablas. Pues ahora estamos hilvanando el fondo, ajustándolo para aprovechar el mayor material posible, y se marca con objeto de que vayan las clavillas aquí y que no las pueda coger luego la propia sierra. Estos son unos clavos de 2 puntas. Y luego entre junta y junta se le mete una juntica de anea. Y ahora esto se iguala bien. Ahora vamos a poner la anea. Esta anea es un material que se cría en las orillas de los ríos. Esto sale muy verde y generalmente se corta en septiembre, que es cuando está la anea buena. Y hay unas aneas que todas son verdes, pero hay unas que llevan unos chiflotes, que esas no sirven, porque esas son machos y cuando las cortas al tiempo se apolilla mucho esa anea, y sin embargo las hembras, las que no tienen el pichote, ganan mucho. Ahora lo marcamos para no salirnos de la raya y que la circunferencia sea perfecta. Bueno, y ahora ya lo tenemos para rodearlo y hacer el fondo. El mismo proceso de trabajo seguirá José para montar el segundo fondo del barril, pero deberá procurar no confundir un fondo con otro, pues como ocurre en todo trabajo hecho a mano, las medidas de las dos cabezas no son exactamente iguales. Lo vamos a marcar para no equivocarnos, que este es el 1, y aquí en el barril, con esta duela que hemos cogido para boca, le pondremos también el 1. Ahora para empezar a hacer el 2. Bueno, pues ya lo tenemos cerrado. Ahora vamos a ribetear el fondo.
Vamos a hacer el ribete. José conserva una buena colección de cuchillas que heredó de sus antecesores y que son las apropiadas para ribetear los fondos. Bueno, pues ya lo tenemos ribeteado. Ahora vamos a proceder a fondarlo y a ponerle el barril. La pasta esta consiste en arcilla, vulgar y corriente, que se coge de aquí, de las canteras, se echa con agua y cuando se queda una masa compacta, entonces se le mete al garse. Es con objeto de si que tiene algún fallico entre el garse y el fondo, entonces esto lo suprime y entonces evita un posible salidero. Le quitamos el aro con objeto de que el barril abra y entonces ahora le podremos meter el fondo. Una vez alojado el fondo en la cabeza del tonel, hay que repretar los aros para que no se desmonte el conjunto. En ese momento, ya se puede fijar definitivamente el aro cabezal. Bueno, pues a este barril le hemos puesto un cuello con objeto de apretarlo un poco y ahora vamos a desclavar el aro cabezal para ajustarlo ya y definitivamente ya dejárselo puesto. Vamos a desclavarlo. Ahora le pondremos también los dos remaches. La técnica de fijación de los aros definitivos es casi igual que la utilizada por el tonelero cuando los montó de forma provisional. En esta ocasión, como se han cerrado un poco más las duelas, tras ajustar con más precisión la medida, José sustituye el remache primitivo por otros dos que quedarán fijos. Luego, le da una ligera inclinación al aro para que se amolde a la forma de las duelas de la cabeza. Definitivamente ya se pueden sujetar todas las duelas con los aros. Para evitar deformar el fleje, José se ayuda con un trozo de madera. Cogemos el fondo. Vamos a proceder a poner la tapa. La colocación del segundo fondo presenta más dificultades, pues el lado opuesto lo tiene cerrado. Para engarzarlo, José utiliza unos tirafondos. Con su cuerpo, transmite la fuerza con la que apalanca la duela y la separa. Así, puede introducir la tira de chapa, que le servirá para ir subiendo poco a poco el fondo hasta que quede ajustado en la ranura. ¿Ven? Ponemos el cuello con objeto de cerrar lo que le hemos abierto. Estos golpesicos son para que entre bien la ranura, el fondo, en la ranura del garse. Y ahora vamos a proceder pues, a hacer lo mismo. Recortar el aro y meterlo con presión. Y los fondos también tienen su nombre porque están compuestos siempre por 5 piezas que se llaman chantel, contrachantel, mediano, contrachantel y chantel. Esto siempre se hace con objeto de en el centro poner un mediano para abrirle luego el agujero enfrente de la boca para ponerle el grifo o la canilla, como quieran ustedes. Bueno, pues ahora vamos a proceder, una vez que lo tenemos ya preto, vamos a proceder a rascarlo ya. A rascar las cabezas. Rasqueta. Esto es una rasqueta que generalmente estas las hago yo. Son de hojas de sierra cortadas por la mitad y las afilo y me sirven de rasquetas. Y lo que corta es la rebarba que tiene aquí, porque esto se afila, se deja derecho y luego con la chaira se vuelve, que es un acero muy bueno, un acero sueco, y entonces con la misma rebarba es la que corta. A medida que el tonelero va terminando de rascar las cabezas, fabrica los aros que ya pueden montarse en el barril.
Bueno, aquí como veis vamos colocando las claveras de los arostos a la misma duela. Es una duela que generalmente siempre se emplea una duela ancha para la boca y te sirve de referencia tanto para poner el fondo, el mediano, como el agujero de la boca, y siempre tienes la referencia del clavijal. Este es un cepillo curvo, como veis, que se adapta perfectamente a la tripa del barril, porque si el cepillo sería normal, como son todos los cepillos, entonces no podría cepillar, tendríamos que cepillar al contrario, lo cogeríamos contra la veta y se nos astillarían las duelas. Por eso este cepillo es idóneo para estas cosas. Cuando tiene rascadas las dos cabezas y montados los aros cabezal y cuello del barril, José procede a cepillar la juntura de las duelas para que queden todas igualadas. Esto, como podéis ver, no es nada más que para quitar un poco lo de las juntas y igualarlo. Sobre la superficie cepillada y uniforme del barril, José pasa la rasqueta siguiendo las vetas, pero humedeciendo previamente la madera. Y así poco a poco hasta que lo terminemos. El agua no tiene otro misterio nada más que coge mucho mejor la viruta, la rasqueta. Y luego, al estar mojado, pues queda más brillo en el barril. Bueno, pues ya lo tenemos rascadito el barril. Ahora le vamos a colocar el último aro. Ahora le vamos a cepillar un poquitín los empalmes de los fondos, las esquinas de los fondos. Por lo que bien hecho, bien parece. Pero para echar el vino, el tonelero debe abrir la boca del barril. Para ello, utiliza una barrena especial y el agujero de la boca lo abre siempre en la duela donde están los canillares. Bueno, pues ya está terminado el agujero. Ahora lo redondeamos un poquito. Bueno, pues ya lo tenemos terminadito. Ahora le ponemos el correspondiente saco y tapón y el trapo. El trapo es importante porque sirve de junta entre la madera del barril y el tapón de madera, para que no se atasque nunca, y si no, no se podría, muchas veces no se rompen los tapones por no sacarlos. Y aquí está el barril ya terminado. Bueno, pues este barril solamente ahora, bajo mi punto de vista, echarle un poco de agua con objeto de que el barril hinche, la madera se ajuste mejor, y acto seguido pues azufrarlo. El azufre es un desinfectante para la madera y para el vino. Y acto seguido pues echar lo que se quiera, pues vino, chacolí, sidra, lo que quieran. Vinos indistintamente, tanto blancos como tintos como rosados, lo que quieran. Con 8 años, al salir de la escuela, José ya se familiarizaba con el oficio en el taller de su abuelo y de su padre. A los 13, cogió definitivamente las herramientas y a lo largo de su trayectoria profesional siempre ha tenido en cuenta que para ser un buen tonelero hacen falta 3 cosas: que te guste el oficio, máxima dedicación y tener unos buenos maestros. Podemos decir que con José Fernández, ya jubilado, termina una saga de maestros toneleros de la localidad navarra de San Adrián.